¿Alguna vez, quiero hacerles esta pregunta, han tenido que hacer algo que sencillamente no querían? ¿Sí les ha sucedido eso? ¿Han tenido que hacer algo que sencillamente ustedes no querían hacer? Sí, eso nos ha pasado. Un trabajo en la casa, de pronto destapar una lavamanos, el lavaplatos, la cañería, algo así. O algo en nuestro lugar de trabajo que nos disgusta hacerlo. También algo que no nos gusta hacer, pero que lo hacemos por respeto a las personas. Y por respetar a esa persona nosotros lo hacemos. Jesús habló de eso. Él dice, ¿mas qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegando el primero le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Mas después, arrepentido, se fue. Ese es un ejemplo de hacer lo que tiene que hacer por respeto. Y este joven, por respeto a su padre, lo hizo. En el pasaje que leímos, encontramos algo que Pedro sencillamente no quería hacer. Este pasaje nos presenta 3 escenas. Jesús le dice, eche las redes. Pero anteriormente, esa noche fue una noche de fracasos. Toda la noche hemos estado pescando y no cogimos nada. Sin embargo, la noche pasó y llegó una mañana. La mañana que podemos llamar la mañana de la obediencia. Cuando Pedro dijo, en tu nombre echaré las redes. Y en tercer lugar, no sé, esta escena nos presenta un día de prosperidad. Hicieron una pesca como nunca lo habían hecho. Una noche de fracaso da lugar a una mañana de obediencia y la mañana de obediencia da lugar a un día de prosperidad. Pudieron ir a vender sus peces, sus pescados y tener suficiente para ellos y para sus familias. En primer lugar, el versículo 5 nos presenta una noche de fracasos. Y respondiendo Simón le dijo, maestro, habiendo trabajado toda la noche, no hemos tomado nada. No hemos tomado nada. Jesús ya había enseñado a las personas y había pedido que retiraran la barca de la orilla. Y ahora le pide a Pedro, vamos mar adentro. Y luego le dice, echa las redes. No hemos pescado nada. Ahora me pongo a pensar cuáles fueron las causas del fracaso de ellos durante esa noche. ¿Será que no tenían las herramientas necesarias? Ningún pescador va si no tiene redes o anzuelos. ¿Acaso no conocían su oficio? Siempre habían sido pescadores, entonces esa no fue una razón para el fracaso de esa noche. ¿No eran diligentes? Sí eran diligentes. Toda la noche estuvieron trabajando y no consiguieron nada. Si no hubieran sido diligentes, a las primeras horas, no, eso vámonos, aquí no hay nada. No pasó eso. ¿Acaso no eran perseverantes? Sí eran perseverantes. Lo hicieron durante todas las horas de la noche, que eran las horas ideales para pescar. Sí tenían las herramientas necesarias, conocían su oficio, eran personas diligentes y también eran perseverantes. La única diferencia que la escena presenta ahora es la presencia de Jesús. Durante la noche ellos habían estado solos, pero ahora cuando Jesús les dice echen las redes, Jesús está con ellos.
Ese es lo que hace la diferencia, lo que siempre hace la diferencia en nosotros, en nuestros propósitos, en la iglesia, en los propósitos de la iglesia, en nuestras labores, en nuestro trabajo. Jesús siempre hace la diferencia de que su gracia y su misericordia se manifiestan y entonces nosotros podemos seguir adelante con lo que nos ha encomendado. Jesús hace la diferencia. Piense por un momento circunstancias en las que usted se ha encontrado y que de repente Jesús ha hecho la diferencia. ¿Ya identificó algunas circunstancias? Sí. Muchas veces lo hemos visto en nuestras vidas. Dios ha provisto. En una ocasión, cuando yo iba a viajar a la selva, y en ese tiempo el camino era por Villavicencio, atravesar el llano y llegar al río Guaviare, así. Y estaba varado ahí en Villavicencio ya 3 días y no aparecía un medio de transporte. Entonces, con nuestro compañero decidimos orar. Señor, provee un transporte para que podamos seguir nuestro viaje. Y a los 2 días, después de orar, sí, apareció un transporte que nos llevó hasta el río Bichada y ahí a cumplir el ministerio. Cuando Jesús está, Jesús hace la diferencia. El ministerio de la iglesia, sea cual sea, lo más importante que debemos buscar nosotros, los líderes de alabanza, de parejas, escuelas musicales, es asegurarnos que siempre la presencia de Jesús esté en medio de nuestras actividades. La presencia de Jesús hace la diferencia. La presencia de nuestro Dios cambia el fracaso en bendición, la derrota en victoria. La presencia de Jesús siempre marca la diferencia. Hizo la diferencia en la vida de Pedro, de una noche de fracasos a un día lleno de bendición. En segundo lugar, el pasaje nos muestra una mañana de obediencia. Una mañana de obediencia. Jesús le dice a Pedro, echa la red. Bueno, Pedro dice, Señor, toda la noche lo hemos echado, toda la noche lo hemos hecho y no hemos cogido nada. Pero ahora decide dar un paso un poco diferente. Dice, mas en tu palabra echaré la red. La noche de fracaso siguió por una mañana de obediencia. Mas en tu palabra echaré la red. Podemos imaginar que Pedro y sus compañeros estaban listos para decir, yo creo que estaban pensando, esta noche sí, si lo ponemos en nuestro lenguaje, posiblemente pensaban o hablaron entre sí, esta noche sí fue una noche de perros. O hay otros dirían, uy, hoy sí tuvimos mala suerte. A veces las personas podemos tratar nuestras circunstancias de esta manera, especialmente cuando la presencia del Señor no está en medio de nuestras circunstancias. Obviamente, Pedro y sus compañeros habían estado toda la noche, eran diligentes, eran perseverantes. Había una diferencia. Jesús estaba con ellos, pero en la mañana. Cuando Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro y echad la red, decidieron obedecer a pesar de todo. Ellos decidieron obedecer a pesar de eso. Mire, en la palabra de Dios
siempre se muestra la importancia de la obediencia. Dios bendice a sus hijos que son obedientes. Por ejemplo, piense en la vida de Abraham. Un buen día este hombre escucha la palabra de Dios, le dice: deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Abraham obedeció. Salió de su tierra, de su parentela. Claro que se fue con él, el sobrino lo admite. Ese es otro capítulo aparte. Pero Abraham decidió obedecer. Tuvo que dejar a su familia, a sus padres, a toda su familia y salir a una tierra que no conocía y no sabía a dónde era. Pero el Señor le había dicho: a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia en la vida de Abraham? La obediencia. ¿Y sabe qué? La obediencia puede hacer la diferencia en mi vida, o hace la diferencia en mi vida, y la obediencia puede hacer la diferencia en la vida de ustedes, en su relación con el Señor. Tenemos otro ejemplo. Moisés, estando en el palacio de Faraón, cómodo, gozando de todas las comodidades, de los honores. Los sirvientes del Faraón se inclinaban ante Moisés. Pero un día Moisés decidió obedecer el llamado de Dios y obedeció a pesar de todo. Decidió sufrir con su pueblo y apartarse del palacio del rey. A pesar de todo, porque estaba dispuesto a obedecer al Señor. Moisés. Y mire lo que hizo Dios con él. Allá en la corte de Faraón sí era importante. Pero mire el lugar que tiene ahora Moisés en la palabra de Dios. Como la palabra de Dios lo muestra a él, que es el libertador, podemos decir, el libertador de su pueblo. La cabeza del pueblo, marchando con ellos, dándole las tablas de la ley, edificando un pueblo para Dios. ¿Por qué? Porque Moisés estaba dispuesto a obedecer. Y Pablo tenía una vida cómoda. Pablo tenía una buena posición, no solamente social, sino una buena posición religiosa. Y era celoso, muy celoso de las cosas de Dios. Tan celoso que perseguía a los que se oponían a las enseñanzas judías. Y dice la palabra de Dios que cuando él iba en busca de los cristianos para apresarlos, una luz lo tumbó al suelo y escuchó una voz que le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Ahí está. ¿Qué quieres que haga, Señor? Una decisión de obedecer al Señor. Puede ser que Dios nos pida hacer cosas que no queremos hacer, pero debemos de tomar la actitud de Pedro. En tu nombre echaré las redes. Señor, no entiendo lo que tú quieres que yo haga. No entiendo por qué me quieres mandar a ese lugar. Pero en tu nombre yo voy a obedecer. Y usted encontrará que siempre ahí estará la bendición del Señor para todo lo que usted va a hacer. En tu nombre, cuando nos movemos en el nombre de nuestro Dios. Algunas personas dirían: mi corazón me dice que lo haga o que no lo haga. Y deciden confiar en su corazón, sí, en su corazonada. Sin embargo, mire lo que dice la palabra de Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Eso quiere decir que no podemos dejarnos llevar por nuestras corazonadas. Realmente lo que tenemos que buscar es
la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Hay muchas áreas en las que el Señor nos pide obediencia. Mire, por ejemplo, en Efesios 6:6, dice, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios. Que nuestro servicio para el Señor, y no solamente para el Señor, sino para el lugar allá donde usted trabaja, usted puede marcar una diferencia diciendo o sirviendo al Señor con el ánimo como si estuviera sirviendo al Señor. No importa que su patrón sea un patrón terrenal. Dice, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Sirviendo al ojo quiere decir esperando la recompensa. Está esperando la recompensa. Le abren la puerta del carro, pero esperan. Le abren la puerta del hotel, a la salida, ahí esperan la recompensa. Pero aquí dice el Señor, no sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios. El Señor nos llama para servirle. El Señor quiere que para todos, para cada uno de nosotros hay una esfera de servicio. No piense usted que solamente Dios cuenta el servicio el que se va a la China a ser misionero o al Japón o a la Argentina. No, aquí en este lugar Dios tiene cosas. Ahí en este lugar, en su hogar, en el lugar donde usted trabaja, el Señor tiene cosas para que usted obedezca y su nombre sea engrandecido. En Hechos 16:31 dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Los apóstoles estaban cumpliendo el ministerio que Dios les había encargado y tenían un mensaje poderoso, un mensaje único. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Luego el Señor también nos habla de otra manera. En Hebreos 10 dice, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Dice, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Es triste decirlo, pero hay personas que sencillamente escuchan que en tal parte hay esto, allá llegan. O algo que les disgustó y ahí se van y a lo mejor no vuelven a ninguna iglesia. Pero aquí dice la palabra, no dejando nuestra congregación. Somos un cuerpo, somos hermanos en Cristo. Estos que están alrededor somos una congregación. Y dice, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice, animémonos y si es necesario exhortarnos, o sea, reprendernos. ¿Por qué? Porque viene el día del Señor. También Santiago dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores, o sea, poner en práctica lo que usted escuchó que dice la palabra de Dios. Sed hacedores, obedecer la palabra de Dios. Y no solamente que, como dice el dicho, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Y cuando pensamos que estamos escuchando la palabra de Dios, pero no obedecemos y pensamos que estamos en la línea correcta, nos estamos engañando a nosotros mismos. No podemos engañar al Señor. Nos engañamos a nosotros mismos. Hacedores, es decir, obedientes a la palabra de Dios. Y luego nos da otro consejo, la palabra de Dios. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En Gálatas 6:2 dice,
sobrellevad los unos las cargas de los otros. Que un hermano está enfermo, caramba, oramos por él. Que un hermano está necesitado, caramba, pues que lo vamos a ayudar. Que un hermano tiene problemas, dificultades, de una manera u otra buscamos la manera de ayudarlo. Dice, eso es sobrellevar. Quiere decir, hacer la dificultad de otro, hacer la mía. Por eso dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Que la preocupación, que la dificultad de mi hermano es mi preocupación y mi dificultad. Y luego añade, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos. Y en Efesios 5, Pablo muestra las relaciones familiares. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Con qué medida? Con la medida del amor de Cristo. ¿Y cuál fue la medida del amor de Cristo? Que Cristo estuvo dispuesto a morir por su iglesia. Y señores, y lo digo yo también como esposo, esa es la medida del amor nuestro por nuestras esposas. ¿Cuál sería la medida? Alguien que me conteste. Que estemos dispuestos a morir por ellas, a trabajar, a servir, a preocuparnos por su bienestar. Y que en las dificultades estamos dispuestos a poner el hombro por ellas. Dice, así también, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas. Saúl fracasó por su falta de obediencia a Dios. Él había sido escogido para ser rey. Pero había una cosa que él no podía hacer. Entrar en el santuario para ofrecer un sacrificio. Él no era sacerdote. Él no podía hacer eso. Y resultó que el profeta demoró en llegar y Saúl cogió e hizo el sacrificio. Ese día, por su desobediencia, él perdió la gracia del Señor para seguir en el trono. Él y sus descendientes. Toda la familia, todos los descendientes de Saúl se vieron afectados por la desobediencia de este hombre. Tengamos cuidado que nuestra desobediencia no traiga consecuencias para nuestros descendientes, para nuestros hijos y nuestros nietos. También, en tercer lugar, este pasaje nos habla de un día de prosperidad. Ya nos dijo una noche de fracasos, una mañana de obediencia, y ahora el pasaje nos muestra un día de prosperidad. Un día de prosperidad. Fracasos, obediencia, pero la recompensa viene la verdadera prosperidad. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, encerraron gran multitud de pescado, de tal manera que su red se rompía. ¿Por qué? Por la obediencia. Echar la red. Toda la noche hemos estado pescando, Señor, pero en tu nombre echaré la red. ¿Y qué fue el resultado? Encerraron gran cantidad de pescado de tal manera que la red se rompía. Jesús quiso darle una lección a sus discípulos con esto. Que sin Él nada podían hacer. Y es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana también. Que sin Él nada podemos hacer. Que sin Él nuestros esfuerzos son efímeros. Que podemos tener un éxito transitorio, pero no algo que permanece. Pero cuando Jesús está en nuestra vida, en nuestros planes, en nuestro propósito, como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que los medios
que nuestros medios son inútiles por sí mismos, que podemos tener mucha sabiduría, mucha destreza, pero si el Señor no está con eso, no vamos a prosperar. En cambio, cuando tenemos mucha necesidad y la presentamos al Señor, el Señor nos saca adelante en bendición y en prosperidad. Y sabe una cosa, nos enseña también que Jesús hace la diferencia en nuestra vida, en nuestros planes, en nuestros deseos, en nuestros propósitos. Jesús hace la diferencia. Por eso es tan importante nosotros buscar la voluntad del Señor para nuestras vidas, para nuestra vida. Y orar al Señor para que nuestros descendientes encuentren también la voluntad del Señor. Usted no puede darle la voluntad de Dios a sus hijos o a sus nietos. Cada uno de ellos, cada uno de nosotros tiene que encontrar por sí mismo la voluntad del Señor. Por eso el Señor nos ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos habla por su palabra o nos habla en lo profundo de nuestro corazón y nos va conduciendo por la voluntad de Dios. Un día de prosperidad, dice la palabra, tuvieron una pesca abundante. La obediencia y la presencia de Jesús resultó en ¿qué? En prosperidad. Una pesca abundante, como nunca antes la habían tenido. En 3 de Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Mire qué promesa, que es el deseo del Señor para nosotros. Juan le escribe a la iglesia, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Cuando él dice que deseo que seas prosperado en todas las cosas, eso significa que usted sea prosperado en su trabajo. Si es el tiempo de estudiar, que usted sea prosperado ahí en el colegio, en la universidad. Que usted sea prosperado en su casa, en la edificación de su hogar. El Señor quiere traer prosperidad. Solamente que nosotros tenemos que dar a Él la oportunidad. Y luego aquí dice, y que tengas salud, o sea, bienestar. Que estés en bienestar. ¿Y cuál es el bienestar? El verdadero bienestar es estar satisfecho con la provisión de Dios para nuestra vida. Ese es el bienestar. Satisfechos con la provisión de Dios para nuestras vidas. Satisfecho con lo que el Señor nos da en el trabajo, en el hogar, en el lugar de estudio, donde sea que vayamos, satisfecho. Dice, anhelo que estés satisfecho y que prosperes, dice, así como prospera tu alma. De la misma manera que prosperamos espiritualmente, el Señor quiere que nosotros prosperemos materialmente. Puede ser que estemos pasando por una noche de esas noches de fracasos. Piense por un momento. ¿Ha tenido un tiempo difícil? ¿Siente que las cosas no están marchando bien? Puede ser. Pero al mismo tiempo el Señor le invita esta mañana, esta tarde, a obedecer. Y cuando usted decide obedecer al Señor, usted va a prosperar. Dice, para que tengas un día de prosperidad. Una noche podemos llamar de fracaso, una mañana de obediencia
y un día de prosperidad. Fracaso, obediencia y prosperidad. Al final, la prosperidad viene de acuerdo a cómo se incline nuestro corazón. Puestos en pie, vamos a orar, hermanos. Incline su cabeza y piense cuál es su situación. ¿Estás en la noche de fracaso? ¿O estás en la mañana de la obediencia? ¿O estás dispuesto a disfrutar de un día de prosperidad? ¿Cuántos de ustedes quieren disfrutar un día de prosperidad? Amén. El fracaso queda atrás. La preocupación queda atrás. Confiemos en el Señor porque Él es nuestra prosperidad. El Señor dijo, y esto tiene que ver con la prosperidad, el Señor dijo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, sobre mucho te pondré. El Señor nos encarga cosas que a veces nos parecen pequeñas, pero es la preparación para Él encargarnos de unas cosas mayores. Yo tengo unas monedas ahí sobre el escritorio y los nietos van y a veces miran las monedas y dicen, coge una. A veces la moneda grande no vale tanto como la moneda pequeña, pero ellos escogen, van a aprender a distinguir lo que realmente tiene valor. ¿Sí? Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es su fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. ¿Cuántos de ustedes deciden en esta tarde ya dejar a un lado la preocupación y decidir obedecer al Señor? Levanten sus manos. Amén. Señor, mira la decisión de tus hijos y tú harás conforme al deseo de sus corazones. Tú los bendecirás y los prosperarás. Y si están pasando por la noche de fracaso, en la mañana tú les mostrarás tu gracia y tu amor. Muchas gracias, Padre, que tu palabra quede en nuestras vidas para que nosotros podamos transmitirla a otros. En el nombre de Jesús, dándote la honra y la gloria a ti. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.